Muy buenos días, jóvenes oyentes. Desde Lima los saluda un servidor vuestro, Arturo Navarro Gal. Iniciamos la reunión de hoy. El tema se titula El Virreinato del Perú. Comencemos pues este viaje que nos transporta a los siglos XVI, XVII y comienzos del XVIII. Nos ubicamos en tierras americanas en la zona central y occidental de la América del Sur, tierras que fueron gobernadas y estuvieron organizadas en el siglo anterior, o sea, el siglo XV, fue el imperio más grande que se desarrolló en esos lares, cual fue el Imperio Incaico, conocido también como Tahuantinsuyo, siendo las causas de la creación del Virreinato del Perú el deseo de organizar el imperio colonial español en América, la necesidad de un control directo sobre las colonias, los malos resultados del sistema de gobernación y repartimiento y la necesidad de proteger a los indios contra la inhumana explotación de los encomenderos. El virreinato peruano pues se estableció el 15 de mayo de 1544 y duró 286 años hasta el 9 de diciembre de 1824, abarcando su extensión casi toda la América del Sur, a excepción de Brasil y Venezuela. Comienza así pues el Virreinato del Perú mediante su creación a través de las leyes nuevas en 1542. Sus gobernantes fueron 40 virreyes a lo largo de toda su trayectoria, destacando entre ellos Francisco de Toledo, quien realizó una de las más grandes reformas, y Manuel Amadís Junet, quien embelleció con grandes obras la ciudad de Lima. En cuanto a la organización política del virreinato, la autoridad máxima se centraba en la figura del rey, quien tenía el poder absoluto por mandato divino. Desde la muerte de los reyes católicos durante los 3 siglos que duró el régimen colonial en América, 10 monarcas ocuparon el trono español. Los 5 primeros pertenecieron a la dinastía de los Augsburgo y los restantes a los Borbón o Casa de Francia. Entre los reyes de la casa austriaca o de Augsburgo, mencionaremos, en primer lugar, tenemos a Carlos I de España, que fue Carlos V en Alemania, abarcando su gobierno desde 1517 hasta 1536. Luego le seguiría Felipe II, abarcando desde 1536 hasta 1598. Luego Felipe III hasta 1621. Luego Felipe IV hasta 1665 y finalmente Carlos II hasta 1700. Luego vendría una sustitución de la casa gobernante, asumiendo la casa borbónica o francesa, gobernaría a través de Felipe V desde 1700 hasta 1746, luego Fernando VI hasta 1759, luego Carlos III hasta 1788, luego Carlos IV hasta 1808 y finalmente Fernando VII hasta 1833. Otra institución muy importante fue el Consejo de Indias, que fue una entidad encargada de dirigir la política de España en América y obraba como un organismo consultivo y legislativo, creada por Carlos I en 1524 y reformado en 1571 por Felipe II. Su sede estuvo en Madrid y permaneció en funciones hasta 1802. ¿Cuáles eran las funciones que tenía el Consejo de Indias? Pues tenía las siguientes funciones: proponer el nombramiento de autoridades políticas en las colonias, o sea, los virreyes, oidores, visitadores. Proponía también el nombramiento de autoridades eclesiásticas en las colonias. Atendía la defensa del comercio y los dominios de España en las Indias. Se pronunciaba sobre los juicios de residencia entablados a los virreyes y resolvía en última instancia los juicios civiles y criminales. Sus fallos eran inapelables. En cuanto al gobierno local, tenemos la autoridad máxima que estaba representado por el virrey, que era el máximo representante del rey en las colonias, propuesto por el Consejo de Indias, era nombrado por el rey. Su cargo no tenía plazo de duración, pues podía ser removido en cualquier oportunidad que la corona lo crea conveniente. Entre las funciones del virrey tenemos las funciones políticas, representante del rey, dictaba leyes, ordenanzas, también tenía funciones judiciales, ya que era presidente de la Real Audiencia, sin voz ni voto. También tenía funciones eclesiásticas, ya que nombraba los cargos inferiores de la Iglesia,
funciones económicas como superintendente de la Real Hacienda. Él era el encargado de luchar en contra del contrabando y controlar los ingresos de la Hacienda. Tenía funciones administrativas, ya que realizaba nombramientos de las diversas autoridades. Asimismo, también funciones militares, ya que tenía el grado de capitán general. Luego tenemos otra institución en América, que fue la Real Audiencia, que fue el máximo tribunal de justicia en el virreinato. Estaba integrada por un presidente, que era el virrey, varios oidores que veían los asuntos civiles, los fiscales y los alcaldes del crimen, que veían asuntos penales. Al iniciarse el virreinato peruano se compuso de 7 audiencias, que fueron Panamá en 1538, Lima en 1543, Santa Fe de Bogotá en 1548, Charcas en 1559, Quito en 1563, Chile en 1563 y Buenos Aires en 1666. Entre sus atribuciones destacó la de realizar el juicio de residencia a diversos funcionarios, sobresaliendo entre estos el virrey, en cuyo caso el juicio final daba el Consejo de Indias. Entre las funciones de la Real Audiencia tenemos las consultivas, ya que ellos eran asesores del virrey; gubernativas, ya que reemplazaba en caso de ausencia al virrey; judiciales, ejercía como tribunales de justicia; y legislativas, ya que dictaban normas con el virrey en un real acuerdo. Luego tenemos la figura del corregidor, que fue por entonces la autoridad investido de poderes políticos, económicos y administrativos. Tenía a su cargo el gobierno del corregimiento. Esta institución fue de origen español y el nombramiento era dado por el rey por un periodo de 3 a 5 años. Como autoridad residía en la ciudad principal del corregimiento. Al final de su mandato se sometía al llamado juicio de residencia, siendo las funciones del corregidor las siguientes: impartir justicia en su jurisdicción, recaudar el tributo, enviar a los indios mitayos a las minas, obrajes y haciendas, visita una vez al año el corregimiento censando a la población tributaria, explota al indio mediante la sobretasa del tributo y el repartimiento mercantil. Luego tenemos la figura del intendente. A fines del siglo XVII, durante el reinado de Carlos III, a consecuencia de las rebeliones indígenas, la metrópoli optó por cambiar la estructura política colonial. En tal sentido, suprimió el sistema de corregimiento e implantó las intendencias, una institución de origen francés. Al frente de este organismo estaba un intendente encargado de la administración de grandes circunscripciones territoriales. Por debajo de él se encontraba el subdelegado, el reemplazante del corregidor de los indios. La creación del intendente permitía descentralizar la labor del virrey y tecnificar el manejo de las rentas públicas. Su establecimiento se dio durante el gobierno del virrey Corolpes. Luego tenemos el cabildo, que era una institución encargada del gobierno de las ciudades y las villas. Tenía un origen feudal europeo y fue trasladada al Perú durante la conquista. A diferencia de otras instituciones, esta tuvo vigencia durante toda la colonia. En la República se convirtió con algunas variaciones en lo que actualmente son los municipios. Inicialmente los cargos de alcaldes y regidores eran ocupados por el encomendero. A partir de 1591, durante el gobierno del virrey Marqués de Cañete, todos los cargos del cabildo fueron puestos a la venta. Luego tenemos la figura del cacique, que era una institución heredada del imperio de los incas y que era una palabra caribeña empleada por los españoles para designar a los curacas del Tahuantinsuyo. Fueron intermediarios entre la administración colonial y los indios. Entre sus funciones tenemos que cooperaban con la iglesia en la destrucción de las antiguas religiones. Asimismo, colabora con el corregidor en el repartimiento, recluta a los indios para la mita, cobra el tributo para entregarlo a la corona. Hasta aquí esta primera parte de la historia del Virreinato del Perú. Agradezco tu atención. Si te gustó la disertación de hoy, dame un like y suscríbete a nuestro canal para que podamos continuar produciendo videos como este. Nos vemos en una nueva historia. Hasta pronto.